Cuando en 1963 se publicó Rayuela, en París, muchas jóvenes tomaron a la maga como ejemplo. Su inocencia, su interés primario por entender las complejas reflexiones filosóficas de los miembros del Club de la Serpiente, su actitud desinteresada por sí misma, su poca afectación. Si la maga fue un modelo a seguir en una época, Horacio Oliveira fue el bohemio por excelencia del París de los 60. Leía, escribía, paseaba, escuchaba jazz y deseaba encontrar a la maga sin buscarla. Oliveira y la maga se refugian en hotelitos baratos de París, hablan gíglico y cuelgan afiches de Paul Klee en desconchadas paredes de sus sucios departamentos y cuidan tanto como descuidan a un triste bebé con nombre de ciudad francesa cuya virgen es negra, como aquel hombre que violó a la maga. Desde Rayuela, para sus lectores, el Pont des Arts es el lugar en el que Oliveira espera encontrarse con la maga porque para ellos un encuentro casual era lo menos casual en sus vidas, convencidos ambos de que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Para muchos, Rayuela es una novela clave en la literatura hispanoamericana. Para otros, su momento ya pasó. Mañana se cumplen 25 años de la muerte de Julio Cortázar y hoy dedicamos gran parte del ojo crítico a analizar las claves de sus obras como cuentista y novelista. Ustedes nos van a ayudar a hacerlo. Empezamos escuchando sus respuestas a nuestras preguntas. ¿Es Cortázar el gran escritor que revolucionó la literatura hispanoamericana con Rayuela? ¿Creen que ha habido algún escritor en los últimos años que haya igualado esa ruptura que supuso esta novela en los años 60? ¿Cuál es su libro favorito de Julio Cortázar? Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Para mí Cortázar es extraordinario y Rayuela mi libro favorito, mi libro de cabecera. Lo tengo que leer de vez en cuando. Cortázar, el libro que más me agrada es Rayuela. Es difícil, como saben ustedes, elegir uno en particular. En relación a si hay algún escritor de 25 años a esta parte que haya podido reemplazar un poco la figura de Cortázar en la literatura latinoamericana, humildemente puedo creer que Roberto Bolaño, escritor chileno, es lo que más se acerca al rompimiento cortázariano. Me estoy atando los zapatos, contento, silbando, y de pronto la infelicidad. Pero esta vez te pesqué, angustia, te sentí, previa a cualquier organización mental, al primer juicio de negación. No creo que haya ningún escritor que todavía haya superado en alguna de las cosas a Cortázar. Mi libro favorito de él, además de Rayuela, no es tanto un libro como los cuentos. En concreto un cuento que se llama La isla al mediodía, que supone una ruptura de planos temporales y de todo tipo espeluznante. Estoy en contra de mitificar a los grandes artistas. Yo he leído toda la obra de Julio Cortázar y creo que sobre todo lo más interesante de él son sus cartas. Tiene 3 volúmenes de cartas maravillosas, de una sensibilidad que mira al mundo de una manera especial, y me parece que las cartas son lo más interesante. Estoy en contra un poco de que se le banalice, ¿no? Y también que se le mitifique. Y me parece que merece mucho la pena leer su obra. A mí me encanta el relato de Carta a una señorita en París. Quizá lo más emocionante y más curioso que he leído en mi vida. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
como si por primera vez tu boca se entreabriera. ¿Quién los ve andar por la Y me basta ciudad con cerrar los si ojos todos están para ciegos? deshacerlo todo y recordar. Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche. Y junto a sus respuestas o a sus comentarios, a sus lecturas en nuestro contestador automático, nuestro blog también ha estado activo con posiciones a favor y en contra de Cortázar. Ya vemos que con este escritor no valen medias tintas. Por ejemplo, David de Vanessa dice: tal como se plantea la pregunta en términos de revolución literaria, creo que efectivamente Rayuela marca un antes y un después en la literatura hispanoamericana. La negación de la realidad cotidiana y la admisión de nuevos puntos de vista, si bien no son exclusivos de Cortázar, sí creo que él los aborda de una manera pionera y rompedora, en tanto en cuanto reclama una actitud cómplice y activa del lector, partiendo desde las propias formas del texto o la reflexión sobre diferentes temas. Esta apuesta revolucionaria sintonizó con las ansias de revoluciones personales y o literarias de varias generaciones. en cambio, Extrañado asegura: me parece cuando menos arriesgado decir que Rayuela es la novela que revolucionó la literatura latinoamericana ahora que han pasado décadas desde su publicación. Me parece que sigue siendo considerada así por el empeño de críticos literarios y medios de comunicación, pero creo que el pozo dejado en los lectores mortales de 100 años de soledad o de los cuentos de Borges es mucho mayor que el que consiguió Cortázar con esa obra en concreto. En mi modesta opinión, Rayuela no deja de ser un ambicioso experimento literario, un gran esfuerzo por transgredir los límites de la novela, pero su larguísima historia es, en muchas de sus partes, pedante, abstrusa e inocua. Prefiero los cronopios y famas o las vueltas al día en 80 mundos o las casas tomadas. Vemos que les ha costado escoger su obra preferida. Ya imaginábamos que no iba a ser fácil, y más cuando Aurora Bernárdez, que fue la primera esposa de Cortázar y única heredera de su obra, tampoco es capaz de elegir la obra definitiva de Cortázar. El de Julio de Cortázar, el texto favorito, vaya a saber. Creo que todos también. Sí, muy difícil de elegir. No tiene sentido tampoco. Pero escoger es más difícil todavía cuando 25 años después de su muerte siguen saliendo a la luz textos inéditos de Cortázar. En mayo, Alfaguara publicará un libro de 450 páginas titulado Papeles inesperados, con relatos, autoentrevistas, poemas o un capítulo inédito del libro de Manuel. Mientras esperamos, ya han salido del cajón 3 textos de la serie de historias de cronopios y famas que recientemente se han incluido en este clásico del escritor argentino en una edición de Bibliófilo. Escuchen cómo contaba el propio Cortázar el nacimiento de estos seres. Yo estaba en París en 1952 y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo. Entonces, de golpe, tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos. Y su nombre era Cronopios. Venían así. Pues ahora ya conocen la relación entre Cortázar, sus cronopios y Stravinsky. Berta Tapia les cuenta los detalles de este nuevo volumen que los recoge este volumen tan especial. Hola, Berta. Buenas tardes. De aquellas historias de cronopios y de famas publicadas por Cortázar hace casi medio siglo se escaparon 3. Y no porque su padre las hubiese menospreciado. Eran igual que las demás y algunas seguro que hasta mejor, como indica el editor de este libro, Claudio Pérez Míguez. Son 3 historias totalmente acabadas, ya estaban corregidas, o sea, no son textos preparativos por algún motivo, tal vez porque ya eran muchas, no lo sé, pero son historias realmente de primer nivel, ¿no? Que a mí me gustan incluso mucho más que varias de las que están en el libro. Los 3 relatos comparten ese espíritu gambino
gamberro, patafísico, rompedor y desordenado de aquellas primeras historias que por suerte no se quedaron como estas encerradas en el cajón y que vieron la luz un año antes que Rayuela. La primera se titula Almuerzos y va de un almuerzo frustrado por la falta de entendimiento entre el camarero y su cliente. La segunda, Never Stop the Press, que nada tiene que ver con la prensa, cuenta la historia de un Fama muy agobiado con su trabajo y una Esperanza que trata de buscar una solución para ese agobio. El último cuento, titulado Vialidad, aborda nuevamente la incomunicación, en este caso entre un conductor temerario que no se pone de acuerdo con el policía. Tres nuevas historias que viven en una especie de caja roja comunal estampada a mano, pero cada una con independencia propia y también con propio color, azul, rojo y amarillo. Es decir, que están encuadernados aparte de manera exquisitamente artesanal, con las hojas impresas una a una y con los textos caligrafiados por José María Pasalacqua. Un trabajo de chinos, o de argentinos mejor dicho, que cuenta además con la colaboración de Judith Lange. Y con esta ilustradora italiana llega la anécdota. ¿Cómo es posible dar forma antropomorfa a estos bichitos y hacer que un cronopio se distinga de un Fama, por ejemplo? La respuesta es sencilla, mirando el mundo, como hacía Cortázar, a través de los ojos de un niño. ¿Por qué le hizo forma antropomorfa? Porque en algún momento pensó en algo más abstracto, pero cuando ella tenía a su hija pequeña, en lugar de leerle a Hansel y Gretel o este tipo de cuentos, le leía a sus hijas historia de cronopios y de Fama. Y su niña iba diciendo, este es un cronopio, este es un Fama. Por eso son, si usted ve en el dibujo, no son seres humanos específicos, pero son antropomorfos. Aunque en realidad todos somos un poco de todo. Así lo entiende Judith Lange y así lo ha querido apuntar también la que podría considerarse, si no madre de estos seres tibios y desordenados, sí la primera de la especie. La primera gran cronopia de la historia, Aurora Bernárdez, que a pesar de separarse de Cortázar en el 68, cuidó de él en los últimos días de su vida y lo sigue haciendo ahora, encargándose de todo su legado. Uno prefiere ser cronopio porque es más simpático, más poético, que yo. Fama no, aunque todos quisiéramos, de cierto modo, por la ventaja que trae. Y ser Esperanza se dice menos, pero es simpático. Pero todos, somos cronopios, somos Famas y somos Esperanzas. Es verdad, la gente estamos hechas así, de contradicciones aparentes o no. Cronopios, amantes de lo extraordinario, Famas, enganchados al trabajo y defensores de un orden, y Esperanzas que están un poco a mitad de camino. Todos ellos respiran de nuevo ahora en esta edición de lujo de apenas 100 ejemplares que ha salido a la venta con un precio de 260 euros. Esto es un homenaje a Julio Cortázar. Este libro no tiene ánimos de lucro y se cobra exactamente lo que cuesta. Así que si no hay compradores me los quedo yo. Yo creo que va a haber, ¿eh? Claudio Pérez, editor del libro, cree bien, porque aunque todavía quedan algunos ejemplares, ya son menos de la mitad. Los homenajes a Cortázar siguen pues sin pasar inadvertidos y lo que muchos se preguntan es ¿qué diría él ante tanto bombo? Yo creo que si él estuviera en algún lado hoy, en algún globito verde de esos que él dice, estaría muy feliz de vernos aquí conmemorando un trabajo tan hermoso que hizo siempre. Y dando instrucciones seguro para subir una escalera o para dar cuerda al reloj. Es lo que opina María Ángeles Fernández, coordinadora de los talleres de lectura de Cortázar en el Centro de Arte Moderno de Madrid, lugar rayolesco y cronopial donde se pueden adquirir las tres nuevas historias firmadas por este mago del lenguaje que escribía como improvisando jazz y que 25 años después de su muerte es capaz de seguir generando deseos de este tipo. Le pido a todos que en unos minutos hagamos un brindis por Julio Cortázar y su obra, que permitiéndome apropiar los versos borgianos, podría decir que la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Hace unas semanas tan solo celebrábamos el bicentenario del nacimiento de Edgar Allan Poe, motivo por el que aparecía en el mercado, publicado por Páginas de Espuma, una edición muy particular de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, una publicación con tres singularidades de las que hablamos y que ahora les vamos a recordar. La primera, Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, había adquirido los derechos de la traducción de Cortázar. La segunda es una edición comentada por 69 autores cuentistas latinoamericanos como Fernando Iwasaki, Juan Gabriel
Miguel Vázquez o Andrés Neumann, los mismos que ayer leían en la Casa de América los cronopios inéditos de los que acabamos de hablar con Berta. Y tercera singularidad, el libro contiene un breve texto, un prolegómeno, escrito por Mario Vargas Llosa y titulado Poe y Cortázar. ¿Y a qué viene todo esto? Pues porque no se puede entender a Cortázar, no se puede entender Rayuela sin antes hablar de la relación entre Poe y Cortázar. Y para eso está aquí Esther de Lorenzo. Hola, Esther. Hola, Jordi. Hola, Esther. Hola, Laura. Y buenas tardes a todos. Y siguiendo con el hilo de vuestra argumentación y dejándonos llevar por esta música tan sugerente, les voy a leer un fragmento del texto Poe y Cortázar, escrito por Mario Vargas Llosa para la edición a los cuentos de Edgar Allan Poe de Páginas de espuma de la que hablabais, en la que dice Vargas Llosa: muchas veces me pregunté a qué circunstancias o factores se debió el hecho de que Cortázar dedicara 2 años de su vida trabajando a tiempo completo a esa extraordinaria mudanza que llevó a cabo de la obra de Poe al español. La razón primera, claro está, fue la admiración. La razón práctica solo la descubrí años después de leer con pasión los cuentos de Poe en su versión cortaciana mientras enseñaba en Puerto Rico. Allí supe que fue gracias a Francisco Ayala, quien había conocido a Cortázar en Buenos Aires, que la universidad le encargó la traducción y gracias a aquel contrato, Julio y Aurora Cortázar pudieron vivir sin apuros sus primeros años europeos entre Francia e Italia. Y termino el breve texto de Vargas Llosa diciendo: al igual que Baudelaire, a Julio Cortázar, Edgar Allan Poe no solo le deparó el placer de la lectura, también fue un espejo que le permitió descubrir su propia cara. Una cara literaria que quedó completamente al descubierto cuando en 1963 irrumpía en el escenario de las librerías americanas su libro Rayuela, un libro que invitaba a acabar con las tradiciones literarias sudamericanas, un libro que planteaba un juego, un libro del que se vendieron en el primer año de hace más de 40 años 5.000 ejemplares. Lo que dice mucho de la cifra si tenemos en cuenta que la tirada media hoy día de los libros mejor colocados ronda ese guarismo. Pero además Rayuela daba de lleno con el reconocimiento del público americano, pero no de cualquier público, sino un público en el que él no había pensado al escribir Rayuela. Yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos. Las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Entonces la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Con Rayuela, Cortázar consiguió no solo conectar con ese público nuevo, sino que despertó su curiosidad como desde hacía tiempo nadie lo conseguía. Y lo hizo implicándole en un juego creativo en el que el mismo lector puede elegir el orden en que leer los capítulos, ordenados de 2 maneras. Julio Cortázar abre el libro con un tablero de dirección y nos explica que hay 2 formas de leer Rayuela. De modo convencional, uno abre el libro y llega hasta el capítulo 56, donde se encuentra con el final, o lee el libro empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego la lectura en el orden que se indica. Pero hay algo más. Hay un tercer elemento que uno debe escuchar. Al leer Rayuela hay una tercera lectura, la musical, porque en Rayuela la música funciona como punto de partida del pensamiento de los personajes. Los induce a mostrar su angustia existencial. Rayuela es jazz. Es el bebop. Y quizá los lectores de Murakami entiendan de qué hablas, porque él siempre dice que escribe pensando musicalmente, pensando precisamente con un ritmo de jazz. Y Murakami es sin duda ese cuentista del siglo XXI que entiende el texto como una partitura musical con swing, un swing que a Cortázar le llevaba a escribir largos pasajes sin tener la menor idea de dónde se iban a ubicar y a qué respondían en el fondo. Él mismo reconocía que fue una especie de inventar en el mismo momento de escribir sin adelantarme nunca a lo que yo podía ver en ese momento. Puro jazz.
Cortázar juega con el ritmo, hace avanzar la acción para luego detenerla justo cuando el lector queda preso, para después sacarle de una patada y obligarle desde fuera a intentar otro camino que le lleve a comprender el azar que guía a los personajes de un modo que ni ellos mismos buscan comprender. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca. Rayuela narra las aventuras de un tal Horacio Olivera, un escritor argentino que busca reinventar la novela, que vive en París con su mujer la maga, rodeado de un círculo de amigos que denomina el Club de la Serpiente. La muerte del hijo de la maga y la desaparición de esta ponen fin a la vida de placeres vacíos y acrobacias intelectuales, y llevan a Oliveira a regresar a Buenos Aires, donde trabaja como vendedor, también en un circo y como personal de limpieza en un asilo de enfermos mentales. Ese sería el resumen lineal de la acción. Al lector le queda encontrarse con el otro Horacio, el hombre que descubre de golpe que una fatalidad biológica lo ha hecho nacer y lo ha metido en el tablero de una realidad que no acepta. Y por eso es preferible saltar arbitrariamente sobre las casillas del tablero, buscando la autenticidad en la vida y en la literatura, con humor, con optimismo, escuchando jazz temprano y blues, escuchando el disco Big Billy Brunsey de Bessie Smith o escuchando a Dizzy Gillespie. Eso es Rayuela, melodía improvisada, un juego que busca romper con las normas del pensamiento y que por eso conecta con el deseo de cambiar el mundo, el deseo que hace suceder una generación a otra. Quizá, parafraseando a Vargas Llosa, leyendo Rayuela, además de obtener el placer de una lectura, obtengan el reflejo de su propia cara. Gracias, Esther. A vosotros. ¿Y sabes qué nos hemos dejado en el tintero? No me digas. Un lenguaje muy importante que hay en Rayuela, que es muy difícil de hablar y de entender, que es el gíglico. Que lo lean y lo entenderán. Que lo lean, eso. Gracias, Esther. Adiós. Hasta luego. Cortázar es nuestro protagonista del día y lo ha sido también en varias ocasiones en el taller de relato que nos acompaña todos los viernes de la mano de Juan Jacinto Muñoz. Por eso hemos querido que hoy Juan Jacinto esté con nosotros para hablarnos de la prosa de Cortázar. Juan Jacinto, buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, Laura? El relato corto ya sabemos que es una de las especialidades de Cortázar. Efectivamente, y de hecho por eso tantas veces hemos tirado de él, ¿no? Yo creo que han sido 4 o 5 ocasiones por lo menos en las que hemos... O más, en las que hemos cogido textos breves para el taller, porque realmente, claro, hace textos tan innovadores Cortázar que nos sirven para exponer, bueno, pues algunos tipos de técnica, algunas nuevas visiones del texto, ¿no? Porque realmente lo que hacía Cortázar era eso, ¿no? Darle una vuelta al texto y ofrecernos pues una gama amplísima de posibilidades, ¿no? O sea que si hay un sitio, digamos, un terreno en el que Cortázar realmente fue innovador, fue en el relato. Bueno, no sé, yo creo que también incluso eso es discutible. Yo creo que fue innovador siempre, fue innovador a secas y ya está. Lo que sí es verdad es que él trabajó el relato de una forma bastante singular, es decir, no es alguien que tenga algún libro de relatos, no, él se dedicó al género con profusión. De hecho, incluso tiene ensayo publicado sobre el relato corto, ¿no? Como género, ¿no? Por lo tanto, es considerado uno de los grandes maestros. Yo creo que a la altura de Poe, Chekhov o Borges, perfectamente. Uh-huh. Él era consciente de que él era cuentista y trabajó muchísimo el relato corto, introduciendo quizá las novedades que introducía era el lenguaje coloquial por un lado, la musicalidad, la sonoridad, ¿no? en el relato, el ritmo. Muchas veces, pues, en muchas ocasiones decía en las entrevistas y tal que él escribía leyendo, ¿no? Él leía lo que escribía.
De hecho, por eso nos encontramos con tanto material auditivo, ¿no? Hoy día, Claro. ¿no? Hasta el anuncio ese de las instrucciones De los relojes. para dar cuerda a un reloj o algo así, ¿no? Que era un anuncio de coches, ¿no? Creo que sí, Sí, pero pues creo que da esa igual. voz, Podía haber sido de cualquier cosa. Claro, podrían haberlo metido con calzado Sí, de sí, todas sí. formas, pero no sé si el oyente se daría cuenta en su día de que era la voz original voz de de Cortázar. Cortázar, ujú. Claro. Y bueno, y él le da mucha importancia a eso, ¿no? A cómo sonaba el relato, ¿no? ¿Y tú crees que en esa cuestión del ritmo, hemos estado hablando todos estos días de la importancia que tiene el jazz en Rayuela, ¿no? Y en El Perseguidor, etcétera, etcétera? ¿Esa importancia del ritmo del jazz seguramente también estaba en esa forma de escribir? ¿O es una anécdota? Absolutamente. Sí. No, absolutamente. Yo creo que él se planteaba el texto como una especie de partitura. Si leemos El Perseguidor, vemos que hay una cadencia todo el tiempo en el lenguaje, en la forma de hablar y en la forma de cortarlo. O sea, hay pausas y hay un ritmo que también marcan las escenas, que marca la velocidad del texto y que está perfectísimamente estudiado, ¿no? Yo creo que él tenía un talento innato para el ritmo en concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso quizás sea lo más singular que él aportó al relato corto, pero también otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Cortázar es uno de los que abre una vía de crecimiento a lo que hizo Kafka, ¿no? Que es uno de los padres de la literatura moderna, ¿no? Todo el absurdo de Kafka lo canaliza Cortázar, ¿no? Y quizá con un guiño más de humor, ¿no? Que en el caso más de humor y con unas formas más modernas, ¿no? Que la de Kafka, a pesar de la absoluta originalidad de Kafka en su día, Cortázar le sabe dar todavía una nueva pátina de modernidad, ¿no? Y efectivamente con un humor que, bueno, el pobre Kafka también tenía humor, ¿eh? Ya. Yo me reía mucho con El Castillo, aunque parece mentira, ¿no? Pero era distinto, ¿no? No sé, y quizá lo que más podríamos destacar de los relatos de Cortázar es la mirada, ¿no? La forma de mirar las cosas de una manera totalmente nueva, ¿no? El otro día estabais aquí entrevistando a Hipólito G. Navarro, ¿no? Sí. Que dicen mucho. Pues poco antes decía que en la presentación del libro, ¿no? Decía que claro, que él tenía, en sus inicios tenía una inquietud por escribir, pero a veces no sabía cómo decir algo que no se hubiera dicho ya, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Y claro, dice que cuando se encontró con Cortázar, le pareció algo absolutamente increíble que se pudiera volver a contar algo tan cotidiano de esta forma, ¿no? Y decía Hipólito, claro, esto se puede contar así, esto se puede contar así. Y efectivamente, se refería en concreto al texto de las instrucciones para subir una escalera, ¿no? ¿Cómo puede Cortázar contar cómo subir una escalera, algo que todos sabemos hacer, con esa perspectiva de extrañamiento que hace que nos riamos, que disfrutemos con un texto que, bueno, que en principio no debería sorprendernos, ¿no? Pues no, porque creo que todos sabemos cómo subir una escalera, ¿no? Claro, pero precisamente ese extrañamiento nos hace todavía sentir más sorprendidos ante la posibilidad de escribir sobre cómo poner un pie delante del otro. Sí, y nos invita a mirar el mundo con otros ojos, que quizás es el objetivo primordial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ha quedado claro. El caso es que podemos mirar cualquier cosa con una mirada absolutamente nueva, y Cortázar lo hacía, ¿no? Yo no sé, ahora os planteabais la pregunta esta. Claro, ¿no? porque hay mucha gente, ¿no? Nosotros lo que le planteábamos era si Cortázar era uno de los escritores rupturistas de ese boom, ¿no? De la generación del boom, si realmente su obra había supuesto un antes y un después. Claro, hay mucha gente que dice que no, que bueno, que está bien, ¿no? Pero bueno, que ahí está Carlos Fuentes, que ahí está Gabriel García Márquez, entonces como que dejan a Cortázar en un plano más alejado, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que tú eres de los que creen que profundamente sí. Y no solo con los cuentos, ¿no? Que es un poco pues lo que hacemos nosotros aquí con mi taller, ¿no? Pero si hablamos de Cortázar en general, yo creo que su revolución está más allá de toda duda, ¿no? O sea, Rayuela significó una ruptura totalmente de la linealidad del tiempo narrativo y bueno, y se adelantó de hecho a ese movimiento que significó la deconstrucción, ¿no? Un movimiento filosófico y de crítica literaria con Derrida y todos los demás que si pensamos se dio en los 70, o sea, que Rayuela es del 63, se adelantó a todo esto y lo hizo con una obra de ficción, es decir, lo hizo con una obra que sin ser de teoría literaria ya estaba ahí con las múltiples lecturas, con que la hablaba forma mucho de releer. literatura también, reflexionaba sobre la literatura a raíz de ese escritor, ¿no? Con claro, el que, y te plantea pues el texto como algo totalmente distinto a lo que puede hacer y a pesar de admirar a Carlos Fuentes, a lo que puede hacer Carlos Fuentes o muchos otros, ¿no? Yo creo que eso está más allá de toda duda. La pregunta quizás sería si esa originalidad sigue siendo vigente, ¿no? Exacto,
Eso es lo que... Sí, ha habido influencia, ¿no? Claro, yo creo que sí. Pero bueno, ya aquí entra más el debate, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo original hoy. Porque a pesar de todo, la gente que hoy se supone, por ejemplo, en España, que está haciendo cosas nuevas, no deja de ser un remedio del movimiento ya iniciado por Cortázar. O sea, hoy hay gente que está haciendo novelas tipo collage y que se supone que están dentro de una generación que reivindica de alguna manera la posmodernidad. Bueno, me imagino que a todos os habrán ocurrido determinados autores. Y en el fondo esos collages, vale, que añadiendo elementos nuevos, pero no dejan de ser algo que ya se ha hecho. Hizo Cortázar, de hecho, y más gente, ¿no? Pero que ya se ha hecho. Entonces, bueno, Cortázar supo asumir, absorber toda la tradición. En su novela pues están todos los grandes, está Cervantes con ese narrador, con el desdoblamiento autor-narrador, y está toda la modernidad. Y a la vez hace algo nuevo. La pregunta es si hoy hay mucha gente haciendo algo absolutamente distinto a lo de Cortázar o es un poco novedad dentro de lo que ya hizo Cortázar. Bueno, pues Juan Jacinto, ya no te esperamos el viernes. Ya damos la clase por dada, ¿no? Hoy hemos hecho una clase bastante extensa y muy importante, porque al fin y al cabo Cortázar como maestro del relato pues es importante. Así que ya te esperamos al viernes siguiente. Gracias, Juan Jacinto. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Y hasta aquí Cortázar.